Amen. If you'll turn your Bible to Revelation chapter 20, Podemos ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verse number 12. versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. You know, the question has been raised, if God were a God of love, why would he send people to hell? Hay una pregunta que se ha levantado mucho en la sociedad que dice, si Dios fuera un Dios de amor, ¿por qué enviaría tantos al infierno? You know, but the fact is God never sent a person to an eternal hell. Pero la realidad es de que Dios nunca ha enviado a nadie a un infierno eterno. In fact, his amazing love established a plan so that no man would have to go to hell. En sí, el amor tan grande de Dios estableció un plan para que ningún hombre tenga que ir al infierno. And we know that this plan of redemption was the cross of Jesus Y Christ. sabemos nosotros que este plan de redención es la cruz de Jesucristo. So if a man ever goes to hell, Entonces, si un hombre termina en el cielo, termina en el infierno, he makes the choice es porque él decidió to either accept or reject Christ. aceptar o rechazar a Jesucristo. And the consequence falls upon him. Y la consecuencia cae sobre él. If God was ever to send a man to hell, Si Dios en algún tiempo enviara a alguien al infierno, it would be unjust. sería injusto que lo hiciera. Because he's provided the redemptive plan. ¿Por qué? Porque él ha proveído un plan de redención. Amen? Amén. He never even intended for hell to be for man. Es más, Dios nunca intencionó que el infierno fuera hecho para el hombre. He intended hell to be for the devil and his angels. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. But man has chosen to reject Christ. Pero el hombre ha decidido rechazar a Cristo. Despite all that God has done, A pesar de todo lo que Dios ha hecho por él, he provided a way out. proveyó una salida de ese infierno. And man still chooses to go his own Y el direction. hombre sigue aferrado a ir en su propia dirección. Right? ¿Sí o no? We see that every day. Lo vemos eso todos los días. Sometimes we even see it in the church. Es más, eso lo vemos hasta en la iglesia. We see that no matter what the pastor preaches, Vemos que no importa lo que el pastor predique, no matter how we plead with humankind, no importa qué tanto nosotros tratemos de lidiar con el hombre, no matter what we say to people to try to urge them to know this no Christ, importa qué tanto tratemos de hablar de Dios a las personas para que conozcan a Cristo, that people still choose to go out and walk away from la him. gente todavía decide tomar decisiones que lo alejan de Dios. I don't know exactly how many years it's been since we've been coming, Yo no sé qué tantos años han sido de que hemos estado volviendo, but we've been here long enough to see that there were people here in the beginning that are no longer here. pero hemos estado viniendo a este lugar, mi esposa y yo, para ver que hubo gente que vimos aquí al principio que ya no están aquí. There are people that when we began the youth ministry started out but are no longer following this course. Hay personas que nosotros cuando empezamos el ministerio de jóvenes empezaban bien, pero hoy en día ya no están en el camino del Señor. There's a picture that we have when we were first pastoring youth. Tenemos una foto que teníamos cuando recién empezamos a pastorear a los jóvenes. It's on a platform much like this. Está en una plataforma parecida a esta. And there's probably 40 young people with us. Y teníamos con nosotros como 40 jóvenes. And I can look at those young people now Y yo puedo observar la vida de esos jóvenes and I can see that one's no longer serving y God. puedo decir, ese ya no está sirviendo a Dios. That one walked away from God. Ese se alejó de Dios. This one no longer follows his path. Este ya no sigue el camino. But I can also see Pero también puedo ver that there are young people que hay unos jóvenes in that photo en esa foto that are faithful members of the house of God que son today. miembros fieles de la iglesia el día de hoy, They're married, they have children. que están casados, tienen hijos, They're working in the kingdom of que están God. trabajando en el reino de Dios. They're missionaries in the kingdom of Hay unos God. que son misioneros en el reino de Their Dios. brother Ryan that we heard about on that video El today. hermano Ryan que nos acompañó de Living Waters a Chiapas, He's one of the young men in that photo. él es uno de esos jóvenes en esa foto que le digo. But today he's a part of the house of Y God, el día de hoy él es parte de la casa de the Dios, family of God, de la familia de Dios, raising his children to know God, criando a sus hijos para que conozcan del Señor. and was a part of this mission trip that Y they él just fue returned parte from. de este viaje misionero del cual acaban de This regresar. is God's desire. Este es el anhelo de Dios. He never desires that one of us fall out of the kingdom of God. Dios jamás ha anhelado que ninguno de nosotros caigamos del reino de Through Dios. the Lord Jesus Christ, He
He provided a way Por medio de Jesucristo Él ha proveído tu camino. not only to be saved, No solo para que seas salvo, but to walk in victory, sino para que camines en victoria. to live every day of your life in victory. Para que vivas cada día de tu vida en victoria. Their brother Abraham and I were talking yesterday Estábamos platicando con el hermano Abraham ayer, about how sometimes this youth ministry, como hay ocasiones que este ministerio de it jóvenes seems like a roller coaster. parece como una montaña rusa, We go up, there's ups and downs. donde hay altas y bajas. You're one day you're preaching to the young people Un día le predicas a los jóvenes and they love God, they're on fire y for están God. amados, amando a Dios, apasionados por el Señor. And a couple months later something pulls at their affections Unos meses después algo resalta en sus emociones and you see that their affection for Christ begins to fall away. y ves cómo su sentir por Cristo empieza a desvanecerse. It's a difficult thing to be a youth pastor. Es algo difícil pastorear el ministerio de jóvenes. You want to be able to see them just live on that level plane, walking with ¿Te God. gustaría ver ese nivel plano de caminar con Dios siempre igual? And it's where God can have that person live. Y Dios puede tener a alguien vivir de esa manera. But the only way we can live on that level plane Pero la única manera de vivir de una manera firme y plana ante Dios is to fully serve God, es cuando plenamente is servimos to al give Señor, everything to God. donde de todo nos rendimos a Dios. Not to give Him just when we feel emotional, De no solamente darle a Dios cuando sentimos la emoción de darle, not to just serve Him when everything's going de good, no servirle todo solamente cuando todo va bien, but no matter what comes my way, sino de que no importa lo que venga en mi camino, I'm going to follow Christ. yo voy a seguir a Cristo. My mind is made up. Mi mente está decidida. Amen? Amén. That applies not just to young people, that applies to us adults. Eso no solo aplica a los jóvenes, también aplica a nosotros como adultos. There's going to be difficulties come your way, Van a venir dificultades que vengan a tu vida, but you've got to have made up your mind pero tienes tú que decidirte that I'm not going back. de que sabes que no regreso. I'm not going to turn away from Christ. No voy a darle la espalda a He's Cristo. given everything for me, Él lo ha dado todo por mí and I give everything to Him. y yo le voy a dar todo a él. We read in this scripture in Revelation, Leímos aquí en it Apocalipsis, says both small and great. dice que ambos, grandes y pequeños. We can understand this to mean a couple things. Podemos entender esto que como significado en dos cosas. It means men who are both rich and poor, Hablando de hombres que eran tanto ricos como pobres, men of great power, and yet those who are just servants, hombres de gran poder y que tenían o aquellos que son esclavos, men of great knowledge and those who are ignorant, hombres de gran inteligencia y hombres ignorantes, those who have a great family history, hombres que tienen una gran historia o legado familiar, and those whose families are full of the most vile sinners. y aquellos que tienen familias llenas de hombres pecadores. It also means the religious También puede significar al religioso and the sinner. como el pecador. All of mankind, the Bible says, will be judged the same way. Aquí nos dice que grandes y pequeños, o sea, toda la humanidad va a ser juzgada de la misma manera. In the beginning, Adam and Eve made a decision to sin against the commandment of God. Al principio, Adán y Eva tomaron la decisión de pecar en contra del mandamiento de Dios. And what was the first thing that they did? ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron? They made fig leaves to cover themselves. Hicieron hojas para cubrirse. They attempted to hide what was inside of their O heart sea from que God. hicieron el intento de esconder lo que había en su corazón ante Dios. They covered themselves up. Se cubrieron. And man has been trying to do the same thing ever since. Y desde entonces el hombre ha hecho lo mismo, tratar de cubrir su vergüenza. He attempts to cover his sin with religion, Trata de cubrir su pecado con religiosidad, with good works, con buenas obras, to pass the blame upon another person, de siempre decir, él tuvo la culpa, to pretend that it's not worthy of punishment. de pretender de que él no es digno de ser castigado. But church, the Bible says God is not mocked. Pero iglesia, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. All sin that is not covered by the blood Todo pecado que no es cubierto con la sangre del cordero will be acknowledged and it will be punished. será reconocido y será castigado. The Bible says all things are open and naked before the La Lord. Biblia nos dice que todo está abierto y desnudo ante el Señor. Now, he's not talking about physical nakedness, Ahora, no está hablando de desnudez física, but what he's saying is that everyone that stands before Christ sino on that que day lo que está diciendo que todos los que se paren delante de Cristo en ese día will be as vulnerable if they were naked. van a ser igual de vulnerables como que si estuvieran desnudos. There's not anything more vulnerable than that. No hay nada más vulnerable en nosotros que nuestra But desnudez. when we stand before the Almighty God, Pero cuando estamos delante de nuestro todopoderoso Dios, that everything we've ever done,
todo lo que jamás hemos hecho, every word we've ever spoken, cada palabra que hemos hablado, everything we've ever visited, seen, it doesn't matter what it is, all of it. todo lo que hemos visitado, todo lo que hemos visto, no importa lo que hemos tenido, And this is important. y esto es muy importante. That's not covered by the blood of Jesus Cualquier Christ cosa que hemos hecho que no está cubierta con la sangre de Cristo will be exposed and open before va a ser God. expuesta y abierta ante los ojos de Dios. Now, there's a lot of things that I've done in my past Bueno, hay muchas cosas que yo he hecho en mi pasado, that Jesus Christ has washed in the blood. cosas que Cristo ya lavó con su preciosa sangre. Those things will never be remembered. Y esas cosas no serán recordadas en el día del juicio. Praise God, amen. Gloria a Dios por ello, amén. Those things will never be exposed. Esas cosas no van a ser expuestas porque ya son cubiertas con la sangre. But we're talking about everything that is uncovered or Sino- that is not covered by the blood of Jesus. Estoy hablando de aquellas cosas en nuestras vidas que no han sido cubiertas con la sangre de Cristo. Those are the things we're going to be held accountable for. De esas cosas vamos a dar respuesta a nosotros. So what hope has man? Entonces, ¿qué esperanza tiene el hombre? Let's read a very hopeful scripture. Leamos una escritura muy llena de esperanza. Galatians 6 and 14. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amen. What do you think and feel about the cross of Christ? ¿Qué es lo que usted piensa o qué es lo que usted siente en cuanto a la cruz de Cristo? Just like America here in Mexico, Así como Estados Unidos, aquí en México, there are churches everywhere. hay iglesias por donde quiera. We attend a house of worship here today. El día de hoy vinimos aquí a adorar al Señor. Maybe you've been baptized in the name of Christ. Tal vez usted ya ha sido bautizado en el nombre de Jesús. You profess and call yourself a Christian. Tal vez usted profesa ser cristiano. All of this is well and good. Y todo esto es bueno. It's more than can be said of millions of people all over the Y, world. y eso es mucho más de lo que muchos alrededor del mundo puedan decir de sí mismos. Many people denounce Christ and want Hay- nothing to do with him. Hay muchos en el mundo que renuncian a Cristo, que no quieren nada que ver con Él. But none of this answers my question to you. Pero nada de esto responde a la pregunta que le estoy haciendo. What do you think and feel about the cross of ¿Qué es lo Christ? que usted piensa y siente en cuanto a la cruz de Jesús? Let's look at it again. What did the Apostle Paul say? Ahora veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo una vez más. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. So what did Paul mean by saying this? Entonces, ¿qué es lo que Pablo quería decir al decir esto? He meant to declare so strongly Él estaba declarando de tal manera, that he trusted in nothing but Jesus Christ crucified diciendo de una manera fuerte que él no confiaba en nada más que en Cristo crucificado. for the pardoning of his sins and the salvation of his soul. ¿Para qué? Confiar en él para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Let others look elsewhere for salvation if they want Si to. alguien más quiere buscar la salvación en otros lados, déjelos. But but Paul said, Pero Pablo estaba diciendo, I glory in nothing but the cross of Christ. yo solamente me glorío en la cruz de Jesús. This is not a subject on which we can differ or disagree. Mire, este tema de la cruz no es un tema en el cual podemos nosotros tener diferencia de opinión. We can say, well, this is your opinion and mine. It's okay. It'll all work out. No podemos decir, mira, esa es tu opinión y yo tengo esta y todo va a estar bien. A man has to be right on this subject or he's lost. Mire, el hombre tiene que estar en lo correcto en este tema, de no ser así está perdido. In the world, we find people today, oh, I'm a Christian just like you. En el mundo encontramos muchas personas que te pueden decir, yo soy cristiano igual que tú. There's a young lady on my daughter's job. Hay una jovencita en el trabajo de mi hija She claims to be a Christian like my daughter. que dice ella ser cristiana igual que mi hija. She actually even says she's a minister at her church. Es más, ella dice que ella ministra en su iglesia. But when my daughter sees the things that she posts on social media, Pero cuando mi hija ve las cosas que ella publica en las redes sociales, she drinks. que se la pasa tomando, When she's on the job, she cusses. cuando está en el trabajo anda maldiciendo, Then my daughter looks at her and y says, mi hija la ve y dice, but you're a Christian like me. pero eres una cristiana como yo, dijiste. We don't think the same. Entonces no pensamos igual, We don't believe the same. no creemos igual. Millions of people all over this world, and I'm sure here today, not here today, but here in Mexico, Hay millones de personas en todo el mundo y aún aquí en México they profess the same thing. que profesan tal fe. I'm a Christian. Yo soy cristiano. When you try to witness to them, Cuando tratas de they testificarles, say, I'm a te Christian. dicen, yo también soy cristiano. There has to be something different about us. Entonces tiene que haber algo diferente de nosotros. Amen? Amén.
I'm not talking about a weird, No estoy hablando de algo raro, but I'm talking about different. sino tiene que haber una diferencia de nosotros en el mundo. When I step on the job, Cuando yo pongo pie en mi trabajo, there has to be something different about my actions. tiene que haber algo diferente de mis acciones. There has to be something different about my presence. Tiene que haber algo diferente cuando yo estoy presente. There has to be more to what I say and what I do than just saying I'm a Christian. Tiene que haber mucho más de lo que yo diga que solamente decir soy cristiano. Right? Amén. Paul said, I glory in the cross of Christ. Pablo dijo, yo me glorío en la cruz de Cristo, Not in his own abilities. no en sus propias habilidades. There are many things that Paul might have gloried in. Hay muchas cosas de Pablo en las cuales él se podía gloriar. If there was ever a man on the earth who had something to boast of in himself, Mire, si hubiera en algún tiempo en la historia un hombre de quien se podría gloriar en él mismo, that man was the Apostle Paul. ese hombre era el apóstol Pablo. But he never gloried in it. Pero él nunca se glorió en él mismo. He was a Jew by birth. Él era judío por nacimiento. And as he tells him, and as the word of God tells us, he himself said, a Hebrew of the Y Hebrews. como dice la palabra de Dios de él mismo, él decía, yo soy hebreo de hebreos. I'm one of the favored people of God. O sea, yo soy una de las personas favoritas de Dios. I'm a far better man than the ignorant Gentiles. O sea, él era mucho más mejor que cualquier otro gentil, que cualquier gentil. But he never gloried in this. Pero él nunca se jactó en eso. He never gloried in his own works. Él nunca se jactó en sus buenas obras. No one ever worked as hard as the Apostle Paul. Y fíjese, nadie jamás ha servido tanto como Pablo. He was more abundant in labors. Pablo era más abundante en sus obras. He preached more than any other. Él ha predicado más que cualquier otro. He wrote most of the New Él Testament. escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. He endured many trials. Él enfrentó muchas pruebas. He converted many souls. Y él predicó y muchas almas se convirtieron. He did many good works. Hizo muchas buenas obras. But he never gloried in them. Pero nunca se jactó en todo eso que hizo. They couldn't save his soul. Esas cosas no podían salvar su alma. What did he say to us? ¿Qué es lo que nos dijo a nosotros He aquí? said, I glory in the cross of Christ. Me jacto, me glorío en la cruz de Cristo. He never gloried in his knowledge. Él nunca se jactó en su conocimiento. He was a man of great gifts naturally. Él era un hombre que tenía muchos dones naturales. And after he was converted by the Holy Spirit, Y después de que fue convertido y recibió convicción del Espíritu Santo, he was given greater gifts still. Dios le empezó a dar mayores dones. He was a mighty preacher. Era un gran predicador, He was a speaker, era un gran orador, a writer. era un gran escritor, He knew many deep things. conocía muchas cosas profundas, He had received the spirit of prophecy. recibió aún el espíritu de profecía. He could foretell things to come. Él podía ver qué cosas iban a acontecer. But did he ever glory in his ¿Y knowledge? se jactó alguna vez en todo eso? Not one time. Ni una sola vez. He never gloried in his graces. Él jamás se glorió en la gracia de Dios que él tenía. He could feel for the souls like a mother. Él podía sentir el pesar por las almas como una madre lo hace por sus hijos. Yet we see throughout the scriptures he was a bold man. Y vemos en las escrituras que a la misma vez era un hombre valiente, con denuedo. He didn't care who opposed him. A él no le importaba quién se le oponía. He risked his life for souls. Él arriesgaba su vida por las almas. And we see very clearly that he denied himself. Y podemos ver muy claramente que él se negó a sí He mismo. was humble. Era humilde. He endured poverty, Él aguantó la pobreza. cold, and nakedness. Él fue mantuvido en desnudez. He was a prayerful and a thankful man. Y era un hombre que siempre oraba y siempre estaba agradecido. But he never gloried in all of Pero this. en todo esto jamás se glorió en ello. So I say to you this Pues morning, yo le digo esta mañana a usted, if the Apostle Paul never gloried in all of this, si el apóstol Pablo jamás se glorió, se jactó en todo esto que él vivió, who in all the world, ¿quién en todo el mundo, from one end to the other, de un punto a otro del mundo, has the right to glory in our tiene el day? derecho de jactarse a sí mismo? Do we have the right to glory in the things that we've done? ¿Tenemos nosotros el derecho de jactarnos en las buenas obras que hemos podido hacer? Could we ever stand before God ¿Podemos nosotros pararnos un día delante de Dios in that day in all of our openness y ese día en toda nuestra vulnerabilidad, and say, but God, I've been a good el día person. del juicio, Señor, yo he sido una buena persona? I went to church faithfully Yo every week. siempre iba a la iglesia, cada domingo ahí estaba. I went to Chiapas on a mission Es más, trip. fui a Chiapas, un viaje misionero. I teach at the church. Le enseño a los niños en la I iglesia. help out whenever they ask me Cada to. vez que pedían ayuda, yo ahí estaba para ayudar. I'm a good person. Soy una buena persona. Just from a natural standpoint. Ahora, viendo esto desde vista natural, Have we done anything compared to Paul? ¿hemos hecho algo comparado a todo lo que Pablo hizo?
Yet Paul never gloried. Aún Pablo jamás se jactó. Who are we to glory? ¿Quiénes somos nosotros para jactarnos? There's only one thing to glory, Solo hay church, una cosa en que gloriarnos. and that is the cross of Christ. Y eso es en la cruz de Jesús. Beware of self-righteousness. Hay que cuidarnos de justicia propia, de autojusticia. Open sin kills thousands. El pecado abierto mata a miles. People that willfully destroy their own life by act of sin. Personas que por su voluntad propia destruyen sus vidas por medio de un pecado. But self-righteousness, Pero la autojustificación it kills tens of thousands of people. mata a millares de personas. I look at my life. Yo veo mi vida, I know what I was. yo sé de dónde Dios me sacó, I know the things that I've done. yo sé las cosas que hice antes de Cristo. But somebody on the outside could look at my life and say, he's gone to church his whole life. Y alguien por fuera de la iglesia puede verme y decir, este hombre ha vivido toda su vida en la iglesia. He's worked in youth ministry. Él ha trabajado en el ministerio de He's jóvenes. raised his children. They love God. Él ha criado a sus hijos que ahora aman a Dios. Mike's a good guy. El hermano Mike es un buen hermano. Surely he's going to get into the kingdom Claro of que él va a God. entrar al cielo. But none of that matters. Pero nada de eso bueno que usted ve en mí importa. There's only one thing that matters. Solo hay una cosa que importa. Is that I've stood before the cross of Christ. Es de que yo me paré ante la cruz de Cristo To God, nothing I've ever done is good enough. y decirle, Señor, no hay nada que yo he hecho que sea suficientemente bueno. But listen to this one. Pero escuche esto. Nothing I've ever done is bad enough Nada que yo he hecho tampoco es suficientemente malo to keep me from eternal life. para separarme de la vida eterna. If I receive the Lord Si Jesus tan Christ. solo acepto a Jesucristo. Amen. Amén. For years, Por años I looked at my life yo he observado mi vida and the enemy held me in bondage y el enemigo me tuvo atado, because of the things that I had done. dado a las cosas que yo hice. I never thought I was a good person. Yo jamás me vi como una buena In persona. fact, I realized how horrible I was. Es más, me entendía lo horrible de persona And que era. the enemy held that over my life Pero el enemigo siempre tenía eso sobre mí and kept me from fully being able to realize what Christ wanted to do in me. y me mantuvo de tener el potencial de darme cuenta lo que Cristo ya había hecho en mí. Because of that shame. ¿Por qué? Dado esa vergüenza que había. But praise God, he set me free. Pero gloria a Dios que fui libre de eso. Praise God, he helped me realize. Gloria a Dios que Él me ayudó a entender, Mike, son, it's not what you've done, how good it is. que me hizo entender Dios. El Señor me dijo, hijo, no importa lo que has hecho o lo bueno que has sido, It's not how bad you've been. o no importa qué tan malo has sido. But will you accept my grace? La cosa es de que si tú aceptas mi gracia, Will you glory in the cross of Christ? puedes tú gloriarte mejor en la cruz, Will you recognize that it's his reconocer redemption? que es la redención que viene de Él. Cast away our vain ideas of our goodness. O sea, hacer un lado todas las ideas vanas de que somos buenos. Be thankful if you have grace, O sea, estar agradecidos si Dios nos ha dado de su gracia, but never glory in it for one moment. pero nunca gloriarte por ningún momento. Work for God and Christ Trabaja para Cristo with all of your heart and soul and mind and strength, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, hazlo. but never dream for a moment in placing confidence in your work and your Pero nunca efforts. ni sueñes poner confianza en tus obras. Amen. Amén. The cross of Christ is the cross is an expression La cruz es una expresión that is used for more than one meaning in the Bible. que se usa para más de un significado en la Biblia. What did Paul mean when he said, I glory in the cross? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir cuando él dijo que él se gloriaba en la cruz? The cross sometimes means that wooden cross La cruz simplemente en ocasiones significa a esa cruz de madera, on which the Lord Jesus was nailed and put to death at en Calvary. ese madero donde Cristo fue clavado y fue puesto a muerte en el Calvario. The physical thing. O sea, lo físico, la cruz física. That's not what Christ is talking, or that's Pero- not what Paul is talking Pero about. Pablo no está hablando de eso, de la cruz material que Cristo usó. The cross sometimes means the afflictions and trials which a believer will have to go through. La cruz muchas veces significa las aflicciones y las pruebas que el creyente muchas veces tiene que pasar. This is also not the sense in which Paul uses the word. Pero también Pablo no habla de ese sentido de la cruz. The cross means that doctrine
La cruz habla de esa doctrina, de esa enseñanza that Christ died for the sinners upon it. de que Cristo murió por los pecadores. The atonement that he made for all sinners O sea, de la expiación que Cristo hizo por todos los pecadores by his suffering for them on the cross. al sufrir por ellos en la cruz. The complete and perfect sacrifice for sin Ese sacrificio completo y perfecto por el pecado. that he offered up. The complete and perfect sacrifice for sin which was offered up O sea, de ese perfecto sacrificio que fue ofrecido hacia el cielo por Cristo. when he gave his own body to be crucified. Cuando Él dio su propio cuerpo para ser crucificado. In short, this one word, the cross, En corto, una sola palabra, la it cruz, stands for Christ crucified, significa Cristo crucificado. the only Savior, El único Salvador. the only Savior. El único Salvador. Amen. Amén. Have we believed upon this only Savior today? ¿Hemos nosotros creído en este único Salvador? Not in your efforts, No en tus esfuerzos, not in another religion, no en una religión, not in your tradition, no en tu tradición, not in the fact that your family was saved. no en el hecho de que tu familia es But salva. have you believed on the Las cross? situaciones de que si tú crees en la cruz, Have you trusted in his grace? tú has confiado en la gracia de Dios. He simply meant, I glory in nothing but Christ crucified as the salvation of my soul. Simplemente Él dijo, me glorío en nada más que en la cruz para la salvación de mi alma. He did not think of what he had done himself and suffered himself. Él jamás consideró todo lo que Él hizo, todo el sufrimiento que Él pasó. He did not meditate upon his own goodness and his Él- righteousness, Él jamás meditó en su propia bondad o su propia justicia, but he loved to think of what Christ had done, sino que Él se enfocaba y amaba en lo que Cristo había hecho, what Christ had suffered, en el sufrimiento de Cristo, of the death of Christ, por medio de la muerte de of Cristo, the righteousness of la Christ, justicia de Cristo, of the atonement of la Christ, expiación de of the Cristo, blood of la Christ, sangre de the Cristo, finished work of Christ. la obra terminada de All Cristo. of this is what he gloried in. En todo esto Pablo se gloriaba. This was the light of his life. Esa era lo que resaltaba en su I vida. can't say that enough today. No puedo decirlo lo suficiente el día de That hoy. there isn't anything that we've ever done that's worthy of that. Y quiero decirle que no hay nada que jamás hemos hecho que se compare a esa cruz, But it's the cross of Christ that makes me worthy today. sino que es la cruz de Jesús lo que nos hace dignos It's este the día. cross of Christ that I glory in today. Es la cruz de Cristo en la cual nos gloriamos. It's the beautiful thing that suffering was ugly. Lo hermoso de este sufrimiento que fue horrendo, It was terrible, fue terrible, but the result was beautiful. pero el resultado de esta obra terrible fue algo hermoso. Out of all of that work, En todo eso que hizo, you and I can be restored to Jesus ahora tú Christ, y yo podemos ser restaurados para con Dios, to the Father. por medio con el Padre. What a wonderful work today. Qué obra tan hermosa es esa. And all you and I have to do is believe Y lo upon it. único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza, creer en ello. Amen. Amén. This is what he lived upon all of his life. En esto es lo que Pablo vivía. From the time of his conversion, Desde que él se convirtió, he tells the Galatians in chapter 2, verse 20. él le dice a los Gálatas en Gálatas 2, capítulo 20, Go ahead and read. con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amen. Amén. You say, Mike, I don't have the faith to live this Tal life. vez tú digas, Dios, no tengo la suficiente fe para vivir esta vida You're cristiana. exactly right. Y tienes la razón, no la You don't tienes. have, I don't have the intelligence to live this Tal life. vez digas, no soy suficientemente inteligente para vivir esta vida. I don't have the strength to live this No life. tengo la fortaleza para vivir esta vida. I can't live this life. No puedo vivir esta vida. I've said the very same things. Y yo he dicho lo mismo que tú. And the very day that I said I can't live this Y life, el día que yo digo es, no puedo vivir esta vida I cristiana. give up. Me rindo. I surrender. Lo doy todo aquí. Take everything that you want Toma todo lo que tú quieras. and live this life through me. Y vive esta vida, Señor, por medio de mí. He said, I've been waiting to hear that. For Y el Señor me decades. dice, he estado esperando a que me digas esas palabras. O sea, no quiere que nos sintamos autosuficientes en esto. I've been waiting to hear that. He estado esperando esas palabras, me dice. You've spent years trying to live this life Has on your own, pasado años tratando de vivir esta vida cristiana con tus propias fuerzas. and you failed every time. Y has fracasado cada vez. But if you'll let me live it through you, Pero si tan solo me dejas a mí vivirla por medio de ti, I'll give you everything you need. yo te voy a dar todo lo que necesitas. Young people, you don't have to live in that roller coaster up and down. Jóvenes, no tienen que vivir en esa montaña rusa que un día arriba, otro día abajo. You just have to surrender. Solamente tienes que rendirte, Let go of the world soltar al mundo ya
Everything that's pulling for your affections, todo lo que está tratando de jalar tus emociones, you have to be willing to let tú go. tienes que estar dispuesto a soltarlo todo. If you want to hold on Pero si tú te quieres retener de estas cosas, to a little of the things of this world, retenerte de las cosas del mundo, then you're going to be like this. entonces vas a estar siempre así, Because you can't do it. porque no puedes por ti mismo. See, in order for me, let's just say my brother Carlos is Jesus. Digamos que Carlos es Jesús. You're welcome. No, thank you. Quiero ser como él. I I want to be like him. yes, want to be like Jesus. But for this example, this Pero is por Jesus. ejemplo, digamos que yo soy Jesús. Okay? Amén. I've got my hand in Jesus' hand or Te- my arm around him, right? estoy sosteniendo a Jesús. Jesus is helping me live this life every Jesús day, me ha estado ayudando a vivir esta vida cada día, right? ¿verdad? I've got just like this, me and Justo Jesus. así, yo y Cristo. But something comes along my way Pero, from this side. pero algo se me acerca a la vida de aquel lado. In order for me to grab a hold of that, Y para que yo pueda agarrar aquello que se me acerca, what do I have to do? ¿qué es lo que tengo que hacer para agarrarlo? Gotta let go, right? Tengo que soltarlo. Maybe not fully. Sometimes we think, well, I could just Tal vez pensamos que tal vez no I plenamente, could just grab it right here. pero I still decir, have a hold of Jesus, tengo a Cristo, pero acá tengo al mundo. but just a little piece. Solamente un pedacito. I really like this. Porque en realidad me gusta esto del mundo. This feels good. Esto me hace sentir bien. I can hold on to both. Puedo agarrarme de esto del mundo y todavía agarrarme de Cristo. You can't hold on to both. Pero no, así no funciona. Eventually, Eventualmente you're going to go like this. vas a hacerle así A little bit, y luego un poquito más a little bit more, y un poquito más, but you can't have both. pero no puedes tener los dos. So when I'm in this place, Entonces cuando where yo estoy aquí, ¿qué está pasando? number one, I'm in the middle, right? Número uno, ahora estoy en medio. We know what the Bible says about being in the middle. Y sabemos lo que la Biblia dice acerca de hacer las cosas a medias. It's lukewarm. Eso es tibiez. You can't love both, right? No puedes amar a Dios y al mundo a la misma vez. Not fully. No con la plenitud. You can say you love Jesus, Puedes decir que amas a Cristo, but if you got a hold of the world, pero si te agarras del mundo, there's another thing competing for your love. hay otra cosa que está compitiendo por tu amor y tus See, afecciones. this is why I never lived for God. Esta es la razón por la cual no podemos vivir para Dios. When I was a young person, Cuando yo era joven no podía vivir para Dios. because I knew I was going to go to hell if I Porque, didn't serve Jesus. porque yo sabía que mi final sería el infierno si no le rendía mi vida a Cristo. But I wanted the things of the world, Pero quería las cosas del mundo. and so I'm always like this. Así es que siempre estaba así. And then it would pull me away, Y lo que me jaló, and I'd live here for a while y empecé a vivir alejado de Cristo por un tiempo, until I felt so convicted, hasta que sentí tanta convicción, until this life never satisfied, hasta que me di cuenta que esta vida no traía satisfacción. because the world never satisfies. Porque el mundo nunca te da satisfacción. It feels good for a while, Te hace sentirte bien por un tiempo, but then after a while, pero después de un tiempo you're dirty again, te ensucias otra vez. painful again. Sientes la vergüenza otra The vez. world uses you, El mundo te usa and it throws you aside. y te tira a un lado. That girl's going to use you, Esa muchacha te va a usar. and when she's done, she's going to throw you Y cuando aside. termine contigo te va a hacer un lado. That guy is going to use Ese you, muchacho te va a usar. and when he's done, Y cuando termine contigo he's going to throw you te va a aside. hacer un lado. Drugs are going to use Las you, drogas te pueden usar and they're going to throw you y te van a aside, tirar a un lado. right? Amén. Because that's what the world does. Porque así es como That's trabaja el what the mundo. enemy does. Eso es lo que hace el enemigo. He says he seeks to steal, kill, and to destroy, Él busca hurtar, matar y destruir. and then throw you aside. Y después te tira a un lado. And when you find yourself like the prodigal son, Y cuando tú te encuentras siendo como el hijo pródigo, eating with the pigs, comiendo ya con los cerdos, filthy and used, todo sucio y usado, and all your friends are gone, y todos tus amigos se han alejado ya, there's only one person solamente hay una persona that will pick you up and que restore te you, puede levantar y restaurarte. and that's the Lord Jesus Y Christ. ese es el Señor Jesucristo. So you find, as I did, I find myself Entonces, como yo me encuentro una vez más, that I run back to que Jesus, corro de regreso a Cristo, not holding on to anything, ya sin agarrarme de nada del mundo, sino con ambos brazos, with both arms, con ambos brazos, and I hold on to Jesus y again, me agarro de Cristo otra vez, and it feels good, y se siente bien, and I feel clean, y me siento limpio, and I'm washed again, right? y siento lavado una vez más. And this is the only place, the only way to live for Christ Y esta fully es la única manera de vivir para Cristo plenamente. is just like this. Solamente
completamente así, Don't looking back, no mirando al otro lado, not wanting anything of that world, no deseando nada del but mundo, with your back totally sino against the dándole la world. espalda completamente al I mundo. want nothing to do with that. No quiero nada que ver con eso. And just me and Jesus. are gonna live. Solamente yo y Cristo en esta vida. Amen. Amén. It's the cross of Christ. Es la cruz de Cristo. It's not me. No soy yo, It's not you. no eres tú, It's Jesus. es Cristo. Well, I pointed to you, but it's Jesus. Pero es Jesús, It's not Carlos. no es Carlos, It's no, Jesus. es Cristo. Amen. Amén. Praise God. Gloria a Dios. Déselo fuerte si es para Él. Praise God. Aleluya. Amen. You can trust that Paul was right. Podemos confiar que lo que Pablo dijo era lo correcto. Depend upon it. Podemos depender en este The versículo. cross of Christ. En la cruz de The Cristo. death of Christ La on the muerte de cross. Cristo en la cruz. The death of Christ on the cross, which makes atonement for sinners. Esa muerte en la cruz es lo que hace expiación por los pecadores. It's the center truth of the Bible. La cruz es la verdad central de la Biblia. You may know a good deal about the Bible. Puedes conocer mucho de la Biblia. You may know outlines of history, Puedes hasta conocer historias, dates and the events it described. hasta fechas y cosas de acontecimientos bíblicos. But if you have not yet found out that Christ crucified Pero si no has encontrado tu vida con Cristo crucificado, is the foundation of it all, que ese es el fundamento de todo, then all of it is very little good. entonces todo lo que sabes es solamente muy poco. I was talking to a man one day. En un día yo estaba platicando con un hombre He knows the Word of God. quien conoce la palabra de Dios And he was talking to me about some of the things that were going on in the world. y me estaba hablando acerca de algunas cosas que están sucediendo en el mundo And some of the things that the religious people in the church are doing. y algunas cosas que el mundo religioso estaba haciendo. And I said to him, Y me dijo, I said, there's a lot of things in this world that go on. perdón, yo le dije a él, ¿sabes que hay muchas cosas que suceden en el mundo? There's a lot of things that people in the church, the religious world, do. Hay muchas cosas que la gente religiosa hace. I said, I can't give you an answer for it. Y le dije, yo no te puedo dar respuesta al porqué de todo ello. I can't make an excuse for it. No puedo darte una excusa por ello. But I will tell you this. Pero una cosa sí te voy a decir. I said, all you need Dije, todo lo que tú is necesitas to be born again. es nacer de nuevo. All you need is to accept Christ as your Lo único que Savior. necesitas es tener a Cristo como tu único Salvador. He said to me, oh, I've already been through seminary. Y él me dijo, hey, yo ya fui al seminario. I said, I'm not talking about the Word of God, Le dije, knowing the Word of Yo no God. te estoy hablando de entender, conocer lo que dice la palabra de I Dios. said, you need to be born Le again, dije, necesitas nacer de nuevo. and you need to be filled with the Y Spirit of necesitas God. ser lleno del Espíritu de Dios. That was the end of the conversation. Y ahí terminó la conversación. I said, we don't need to talk about all the things that the Bible Le dije, says. no tenemos que andar conversando y presumir conocimiento bíblico. The first thing that needs to be done Lo primero que tenemos que establecer is you need to run to that place es correr a ese lugar and stand before the cross of donde Christ. estamos frente a la cruz de And you Jesús say, it's not your intelligence. y decir, no es mi inteligencia, It's not the fact that you've been to seminary. no es el hecho de que he ido al instituto bíblico. We can sit here and argue about the Word of God all day. Podemos pararnos aquí y debatir sobre lo que dice la Biblia todo el día. But have you believed upon the Si no, cross la of cuestión Christ? es, ¿has creído, has puesto tu fe en la cruz de Cristo? Do you glory in Christ? ¿Te glorías en Cristo? I believe that God's going to save him. Yo creo que Dios va a salvar a este hombre. I believe it. Yo lo creo. But it's not going to come because of an argument. Pero no va a suceder por medio de un debate, It's going to come when he accepts Jesus sino Christ. que esa salvación va a venir cuando él acepte a Jesús, cuando nazca de nuevo. Amen. Amén. There's a lot of people that know about the Word of Hay God. muchas personas que conocen lo que dice la Biblia, But the Bible says it's possible to ever learn and never come to the knowledge pero of the truth. la Biblia dice que es posible el siempre conocerlo todo, mas sin nunca venir al conocimiento de la verdad. It's Christ that makes this real to me. Es Cristo quien hace que esto sea real. Your religion, or that man's religion, is heaven without a sun. La religión del hombre es un cielo sin un... The sun. Heaven without a sun. Es como un cielo sin sol. A compass without a needle. Ser un compás sin una aguja en medio. It's a clock without springs or weights. Es un reloj sin todas las cosas que tiene dentro para que funcione. It's a lamp without oil. Es una lámpara sin aceite. It will not comfort you.
no te consuela, and it will not deliver a soul from hell. ni liberta un alma del infierno, un conocimiento sin Cristo. Maybe you know a great deal about Christ. Tal vez tú aquí conozcas mucho acerca de quién es Jesús. You may know who he was, Tal vez sabes quién fue, where he was born, and what he did. dónde nació y hasta lo que hizo. You may know his miracles, Tal his vez sayings, and his prophecies. Sepas de sus milagros, sus profecías, sus dichos. You may know how he lived and how he suffered. Tal vez hasta sepas de cómo sufrió y cómo vivió. You know how he died. Es más, sepas hasta cómo murió. But unless you know the power of Christ Pero te tengo que decir de que si no conoces el poder de Jesús, by the experience of the cross, como por medio de la experiencia personal en la cruz, I'm talking about personally. hablando de una experiencia personal, Unless you know and feel no sea que tú conozcas about that blood that was shed on the cross y was for you. sientas lo que significa lo que esa sangre hizo por ti cuando fue derramada, It washed away your sins particularly. de cómo lavó tus pecados particularmente. Then Christ will profit you nothing. Si no es así, Cristo de nada te sirve. You might say there's nothing beautiful or glorious about the cross, Tal vez tú digas, no hay nada hermoso, no hay nada de qué gloriarse de lo que sucedió en esa cruz. but rather it's painful and humbling and degrading. Es más, es doloroso, es hasta humillante lo que sucedió ahí. It's an unpleasant thing. Es algo que no es placentero. Well, I believe it's good for us to consider the cross. Yo creo que es bueno para nosotros considerar la cruz. How Christ was betrayed into the hands of wicked De men. cómo Cristo fue traicionado a manos de hombres malvados. How they condemned him and spit upon him. Cómo lo condenaron y escupieron sobre él. How they beat him and crowned him with thorns. Cómo lo golpearon y lo coronaron con una corona de espinos. And how they murdered him. Y cómo lo asesinaron. It is not for nothing that the crucifixion No es por nada. was described by all four writers of the gospel. No es casualidad de que 4 escritores de la Biblia describieron ese evento horroroso de la cruz. If you read the gospels, you'll find that some stories are mentioned, but most not by all three writers. Si tú All lees, four writers. si tú lees los evangelios, verás que hay varias historias que se mencionan, pero una que todos mencionaron es la de la cruz. But when it comes to the crucifixion, Cuando hablamos de la crucifixión, every one of them wrote it. cada uno escribió acerca de esto. Every one of them detailed it. Cada uno de ellos dio detalles de lo que sucedió. It affected everyone individually and personally. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en la cruz afectó a cada uno individualmente. All that Christ went through was planned. Todo lo que Cristo experimentó fue planeado. It was determined from the eternity. Fue algo que se determinó en la eternidad. The cross was foreseen in all provisions of the Trinity. La cruz fue vista, fue involucrada por todas las personas de la Trinidad And was for the salvation of sinners. y fue para la salvación del pecador. Infinite wisdom brought Jesus to the cross at the right time. La sabiduría infinita fue traída por medio de la cruz en el tiempo adecuado. He was crucified and God was not surprised. Él fue crucificado y eso no le sorprendió a Dios. All of Christ's sufferings on the cross were necessary for man's salvation. Porque todos los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron necesarios para la salvación del hombre. He had to bear your and my sin if it was going to be borne at all. Él tuvo que cargar tus pecados y los míos. With his stripes alone we could be healed. Es más, con sus propias llagas podemos ser sanados. Jesus Christ was the only payment that he accepted. Cristo fue el único pago que el Padre aceptó por el pecado. This was the great sacrifice on which our eternal life depended upon. Y es en este gran sacrificio en el cual nuestra vida eterna depende. Okay, so let's look at this. Ahora veamos esto. How would I know how exceedingly sinful and abominable sin is in the sight of God? ¿Cómo puedo yo llegar a entender lo abominable y lo verdaderamente pecaminoso que es el pecado a los ojos de Dios? Could I look at the history of the flood? ¿Será que viendo tal vez la historia de Noé en el diluvio? Maybe Sodom and Gomorrah? Tal vez leer de Sodoma y Gomorra para entender la seriedad del pecado. Maybe the wandering of the Jews in the O wilderness? tal vez ver la historia de cómo los judíos andaban errando en el desierto. Maybe even look at the world in which we live O tal today. vez ver al mundo y decir qué tan mal es el pecado. I'm here to tell you this morning Pero yo estoy aquí para decirte esta mañana that there's even clearer proof still. que hay aún mayor prueba. I look at the cross of Christ. Yo veo la cruz de Cristo. There I see that a sin is so black and damnable Y ahí en la cruz puedo ver que el pecado es tan negro y tan lleno de maldición that nothing but the blood of Jesus Christ could wash it away. que nada más que la sangre de Jesucristo lo puede lavar. There I see that sin has so separated me from my God, Ahí en la cruz puedo ver que el pecado me separó tanto de Dios and nothing could separate us short of the death of que Christ. nada pudo separarme tanto al punto de la muerte de Cristo.
Cristo. Nothing could reconcile us. Nada pudo reconciliarme como Él. How else would I know the fullness and completeness of the salvation of God? ¿De qué otra manera nosotros podemos conocer la plenitud de la gracia de Dios? That he has provided for sinners except for the cross of Christ. De cómo Él proveyó esta gracia por medio del sacrificio de Cristo. There I see that full payment, Ahí en la cruz podemos ver el pago completo, not a partial payment. no un pago parcial. He didn't look at my life and say, well, I don't think I have enough to cover your sin. Cristo no vio mi vida y dijo, bueno, yo creo que no tengo suficiente para pagar por tus pecados. You're a little bit worse than I thought man would be. Tú eres un poco peor de lo que yo pensaba que el hombre llegara a But it ser. was fully sufficient to Sino pay que for no my fue sin. así, fue suficiente el pago que Él hizo por nuestros pecados. Amén. Amen. Yours too. También el tuyo también. The curse of that law which I had broken La maldición de la ley, has come down upon the one who suffered in my place. esa maldición fue la que vino sobre el sacrificio de Cristo. The demands of that law are all satisfied. Todo lo que la ley demandaba fue cumplido, fue satisfecho por medio de Cristo. Sometimes my own heart seems to whisper that I'm too wicked to be saved. Hay veces que mi propio corazón como que me viene y me susurra, sabes, no eres suficientemente bueno para ser salvo. But this is foolish unbelief, Pero eso es algo de necios, el creer así. because I read an answer to my doubts in the blood shed on Calvary. Porque en la sangre derramada en el Aleluya. Calvario, ahí está la respuesta para mis dudas. Amén. Amén. Every time I think of myself as inadequate, Cada vez que usted llegue a pensar de usted mismo como alguien inadecuado para ser salvo, every time the devil brings a thought back to my past, cada vez que el diablo quiera recordarle a usted su pasado, I come back and I stand before the cross of podemos Christ regresar y pararnos ante la cruz de Cristo and I reconcile. The blood is sufficient to cover my y sin. llegar a reconciliarnos y decir, la sangre es suficiente para el perdón de mis pecados. Amen. Amén. Aren't you thankful for that ¿No le tonight? da gracias usted a Dios por ello? The blood of Christ. La sangre Amen. de Cristo, amén. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. The blood of Christ is sufficient. Mire, la sangre de Jesús fue suficiente. It's enough. Es It's suficiente. more than enough. Es más que You see suficiente. one drop of blood that he shed Mire, solamente una gota de su sangre was sufficient to wipe the sin of the world fue away. suficiente para limpiar todos los pecados del mundo. All that man has to do is come to the cross of Lo Christ único que el hombre tiene que hacer es venir a la cruz de Cristo and say, it's not me, but I glory in the y cross. decir, no soy yo, sino que me glorío, me jacto en la cruz. Oh, if man could see that. Si el hombre solo pudiera entender eso, If mankind could see what's available, si el hombre pudiera ver lo que hay disponible para él, if they glory in the cross of si Christ. tan solo se glorían en la cruz de Cristo, Not in religion. no en la religión. Religion is dead. La religión es algo muerto, It's worthless. de nada sirve. It's never profited anything. Jamás no ha sido provechosa en nada, But a man sino que that acknowledges the cross of Christ un hombre que reconoce la cruz de Jesucristo and allows him to enter his life y permite que Cristo entre a su vida and gets full of Christ, y esa persona se llena de Cristo, that's a man ese es un that hombre can change history. que puede cambiar la historia. Amen. Amén. Praise God. Gloria a Dios. I feel sure that there's a way to heaven for the very vilest of men Yo estoy seguro que puede haber un camino al cielo para el peor de los pecadores when I look at the cross. cuando veo la cruz. There I see the love of Christ constraining me to live unto myself, not to myself, but unto him. Ahí en la cruz de Cristo puedo ver el amor de Dios que me constriñe para vivir para Él. There I see that I am not my own, Ahí en la cruz yo puedo ver que yo no estoy para mí mismo, but I've been bought with a price. sino que he sido comprado con precio. There I see that Jesus gave himself for me, Ahí puedo ver en la cruz que Cristo se entregó por mí, not only to redeem me from all iniquity, no solo para redimirme de toda iniquidad, but also to purify me and make me one of his own. sino que para purificarme y hacerme como uno de los suyos. I cannot think that he who went through such sufferings to redeem my soul No puedo imaginarme yo como aquel que sufrió tanto para redimir mi alma will let that soul perish after I've cast it upon him. va a permitir que mi alma perezca después de que yo he confiado en Él. What Jesus paid for, Lo que Jesús pagó, Jesus will surely keep. Cristo, Él lo va a cuidar.
He paid dearly for it. Él pagó con mucho amor por ello. He will not let it be lost easily. Él no va a dejar que fácilmente se pierda aquello por lo que Él pagó. He died for me when I was yet a dark sinner. Él murió por mí cuando yo era un pecador en But tinieblas. he will never forsake me after I have believed. Pero jamás me va a rechazar después de creer en Él. Amen. Oh, I have hope in that. Yo tengo esperanza en eso, hermano. That everything I commit to him, De que todo lo que yo haga para Él, he will keep it until that day. Él lo va a sostener hasta este día final. I look forward to the return of Christ. Yo espero la venida de Cristo. When I was a young man, Cuando yo era un joven, I feared the return of Christ. yo temía de que Cristo I viniera. laid down at night A veces me acostaba y me iba a dormir en la noche and I prayed, Jesus, please don't come y tonight. decía, Jesús, por favor, no regreses hoy. I'm not ready tonight. No estoy listo esta noche. But now I lay down at night. Pero ahora me acuesto en las noches Oh, I glory in that. y me glorío en eso. Come, Lord Jesus, come. Digo, ven Jesús, ven. I'm ready to meet you Estoy listo para enfrentarme I wanna contigo. see you Quiero verte face to face. cara a cara. I want to thank you personally Quiero de una manera personal for agradecerte what you've done for me. por lo que tú has hecho por mí. I want to hug you. Quiero abrazarte. I want to love you. Quiero amarte. I want to give everything I am. Quiero to surrender to darte you todo lo que soy y rendirme a ti por completo. because of what you've done for me. Gracias a lo que tú hiciste por mí. Should we not glory in the cross? Entonces, ¿no debemos nosotros gloriarnos en la cruz? I know no greater proof of man's lost condition Mire, no puedo encontrar yo una mayor prueba de la condición de perdición del hombre, than the fact that thousands of people see nothing in the cross. de el hecho, hermano, de que miles de personas no ven el valor que hay en la cruz. How about you today? Pero ¿qué tal usted el día de hoy? What do you see in the cross? ¿Qué es lo que usted ve en la cruz? I'll go back to that very first question I asked. Regreso a esa pregunta que le hice al principio. What do you think of the cross? ¿Qué es lo que usted piensa, opina en cuanto a la cruz? Do you glory in the cross of Christ? ¿Se this gloria morning? usted en la cruz de Cristo esta mañana? Are you thankful for what he's done? ¿Usted está agradecido por lo que Él hizo? Amen. Or have you taken hold of or let go of the cross of ¿O ha Christ soltado la cruz de Cristo and taken hold of the world? y se ha agarrado de cosas que el mundo le ha ofrecido? He loves to honor those who honor his cross. Dios honra a aquellos que honran su cruz. Are you living in any kind of sin this morning? ¿Estará usted viviendo en algún tipo de pecado en su vida esta mañana? Maybe you once knew him. Tal vez en un tiempo usted lo conoció. Maybe your heart burned inside for Tal the vez things of God. tal vez su corazón se quemaba de pasión por el Señor. But that world has pulled you away from Pero el him. mundo te ha jalado. It's not over. Déjame decirte que no ha terminado la situación. All you need is to do what I showed you in this example this morning, Lo único que tienes que hacer es hacer lo que yo te mostré con el ejemplo que te di esta mañana. is to look to Christ and the Es cross. ver a Cristo y ver su cruz. Turn your back on that world. De darle tu espalda a ese mundo. It doesn't want anything No quiere nada, but to destroy you. sino que solamente destruirte. That's it. Es todo. But Jesus Christ Pero Jesucristo has come to give you life, ha venido a darte vida. abundant life. Vida Not, abundante. not just eternal life in the future, No solamente vida eterna en el futuro, but abundant life sino daily. vida abundante. Amen. Amén. Hear me today. Escúcheme esta mañana. Behold the cross of Christ. Aquí la cruz de Cristo. See there how Jesus loved you and loves you. Ahí podemos ver en la cruz que tanto te ama. See there what Jesus suffered to prepare for you a way of salvation. Ahí puedes ver lo que Cristo sufrió por ti para preparar para ti el camino a tu salvación. Surely the thought of the cross of Christ would draw us into him. Claro, el pensamiento de la cruz de Cristo debería de atraernos a Él. Come lay hold upon the cross this morning, Esta mañana vengamos, hermano, y agarrémonos de la cruz. and I know that he will not cast you Y yo out. estoy seguro que Él no lo va a desechar si usted hace eso. Come and believe on him Venga y crea en Él, who died on the cross. aquel que murió en la cruz por usted. And this day Y el día de hoy, you can have eternal life. usted puede tener vida eterna. Let's bow our heads this morning. Incline su rostro el día de hoy. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, you know every one of our hearts this tú morning. conoces cada uno de nuestros corazones. There isn't anything that we could put on, No hay nada que podamos ponernos, a mask, ni una máscara, or something to hide who we truly are. o algo que llegue a querer esconder lo que verdaderamente somos. You see all things. Tú lo ves todo, They're open. cosas abiertas.
God, my sin, Señor, mi pecado, my life, mi vida, everything that I am, todo lo que soy, it's open before you. está abierto ante ti. God, I don't want to hide from you No, anymore. no quiero esconderme de ti ya. I don't want to be religious anymore. No quiero ser religioso ya. God, would you break down the walls of religion? Puedes, Señor, romper los muros de religiosidad en mi vida. God, would you break down the pride? Señor, puedes quitar, Señor, quebrantar el orgullo. Humble us this morning. Humíllanos esta mañana. Draw us into a place of repentance. Acércanos a un punto de arrepentimiento, My Señor. God, don't let us leave the same, Señor, no dejes que nos vayamos iguales, but draw us unto you. sino que acércanos a ti. Church, would you come and pray? Iglesia, puedes pasar aquí y hablar con tu Dios. Would you come and make it right this morning? Puedes pasar esta mañana y ponerte a cuentas con el Señor. Seek the face of God Buscar el rostro de and Dios let Him y dejarlo a Él, restore unto you que te restaure. the joy of your salvation. Restaure en ti el gozo de tu salvación. Please don't leave here this morning No te vayas de aquí esta mañana vacío, without giving your life to Jesus sin haberle Christ. dado tu vida a Cristo. I'll pray with you. Yo oraré contigo Jesus, most of all, y Jesús, sobre todo, will meet you here. se va a encontrar contigo. He'll wash you of every sin. Te va a lavar de todo pecado He'll change your life. y Él va a cambiar tu vida. Amen. Let's pray.